Día a todos, bienvenidos a esta pequeña introducción de planeación estratégica. Vamos a hablar acerca de cuál es el propósito de la planeación estratégica, cuáles serán las herramientas de análisis y cuáles serán estas fases importantes de este proceso de planeación estratégica. ¿Quién les habla? Kelly Joana Vergara Cervantes, nuevamente bienvenidos. La organización y sus subsistemas. Es importante tocar este tema dentro del proceso de planeación estratégica precisamente porque la organización está conformada por personas. El talento humano, sus capacidades, sus talentos, el liderazgo positivo y por supuesto esto es lo que va a ayudar a que los sistemas y la estructura, los cimientos de esa organización puedan llevar a cabo a feliz término la estrategia que se propone. Para poder proponer planes de planeación estratégica es importante poder desarrollar el pensamiento estratégico. Es una de las habilidades más importantes que debe tener el gerente hoy día, o el directivo, o el coordinador, que haga parte de este proceso de la estrategia. Recuerden que tener una idea revolucionaria no lleva tiempo, sino espacio. Por consiguiente, nosotros debemos tratar de desarrollar todo este proceso de pensamiento estratégico. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos tener como base estos tres principios, preguntarlo todo el tiempo, cómo se hacen las cosas dentro de la organización, por qué se hacen así, por qué usan un formulario, por qué no usan dos, por qué en vez de dos no usan uno. Preguntar todo el tiempo. Y tratar de comprender, por supuesto, que la estrategia no solo es para las empresas, porque pues en el entendido de que las organizaciones necesitan todo el tiempo estrategias para poder funcionar, es importante que entendamos que las personas, los stakeholders, las partes interesadas tienen sus propias necesidades, sus propias estrategias y que a través de ellos también podemos formular la propia estrategia de la organización. Es decir, estamos hablando de un trabajo colaborativo y en equipo. De esta manera también podemos desarrollar el pensamiento estratégico, utilizando las ideas y las propuestas de mis stakeholders. Y por supuesto, cuando David Allen habla de sacar el espacio para poder tener esa idea revolucionaria, es precisamente ese espacio de soledad que nosotros debemos tener desconectados de todos esos distractores que no nos permiten poder desarrollar ese pensamiento estratégico que es tan importante hoy día en las organizaciones. Eso nos lleva entonces a decir que si desarrollamos el pensamiento estratégico, podemos realizar planes estratégicos, podemos proponer planes estratégicos. Ese plan estratégico entonces es el juego de acción que me va a ayudar a orientar mis esfuerzos a donde yo quiero llegar mañana, a donde yo quiero enfocar esa visión corporativa. Ahora bien, ¿cuáles son esas fases que me van a ayudar a desarrollar un correcto plan estratégico? La fase filosófica, la fase analítica y la fase operativa, que está compuesta entonces de la fase filosófica, cuando hacemos un autodiagnóstico de la situación actual de la organización y podemos determinar si tienen o no tienen las siguientes variables y si la tienen, entonces analizar cómo la tienen estructurada. Por ejemplo, la misión, la visión, sus valores organizacionales, su organigrama, sus políticas, sus estrategias, sus estados financieros. ¿Cuál es la situación actual de la organización? Antes de arrancar un plan, debemos realizar este prediagnóstico organizacional. Habiendo realizado este prediagnóstico, que es la fase filosófica de la planeación, pasamos a la fase analítica de la planeación estratégica en donde podemos permitirnos analizar el entorno externo y interno. ¿Cómo lo hacemos? A través del análisis externo podemos desarrollar y conocer cuáles son esos factores claves o críticos de éxito que nos permiten identificar esas amenazas y oportunidades que nos ofrece o que están dadas en el mercado actual, en el macroentorno, háblense en el entendido de macroentorno, la industria en donde hace parte la organización que estamos analizando. Y microentorno, entonces es ese subsector que hace parte la compañía dentro de un mercado. Y luego tenemos pues el perfil de capacidad institucional, que es el análisis interno de la organización, en donde podemos identificar cuáles son las competencias distintivas actuales, es decir, cuáles son sus fortalezas y cuáles son esas que tenemos todavía por desarrollar, es decir, las que vamos a denominar como debilidades.
En el entendido de esto tendremos factores críticos y claves de éxito externos e internos. Pero ¿cómo obtenemos eso? Hay unas herramientas que nos permiten analizar el entorno externo y el entorno interno. ¿Cuáles son? Hay una secuencia, digámoslo así, un orden establecido para poder llevar a cabo todo ese análisis institucional, tanto externo como interno, y son el PESTEL, que es el que nos va a ayudar a analizar el macroentorno a partir de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, ambientales y legales que nos ofrece la industria. El análisis del microentorno lo podemos hacer a través de las 5 fuerzas que propone Michael Porter. Rivalidad entre competidores, amenaza de competidores entrantes, amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores. Cuando ya tenemos identificadas esos factores críticos y claves de éxito, es decir, esas oportunidades y amenazas del entorno externo, del microentorno y del macroentorno, entonces esas variables van a pasar a una matriz de evaluación de factores externos que se denomina F. Habiendo estructurado y habiendo obtenido este resultado, pasamos a la matriz de perfil de capacidades institucionales internas que nos permite analizar la organización en sus diferentes áreas funcionales. ¿Cuáles serán esas áreas funcionales? Eso depende de cada empresa, ¿cierto? Entonces, tenemos el área tecnológica, las operacionales, las de mercadeo, la financiera, la administrativa, depende de cada organización. Cuando ya tenemos identificadas esas fortalezas y debilidades en cada una de esas áreas, elaboramos la matriz EFI, que es la matriz de evaluación de factores internos, y eso nos va a arrojar un gráfico MIME que nos va a permitir analizar la situación estratégica de la organización a grandes rasgos. A grandes rasgos digo porque todavía debemos realizar propuestas estratégicas orientadas a ese resultado MIME que obtuvimos, ¿sí? En la matriz FODA, en donde a través del cruce de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas podemos obtener estrategias de carácter agresivos, conservadores, competitivos o defensivas. Pero ¿cómo identificamos realmente de esos cuadrantes que acabamos de mencionar que se tocan en la matriz FODA, cuál es el real para la organización? A través de la matriz PEYEA o SPACE. Esta matriz nos va a permitir conocer el entorno del ambiente, la situación financiera actual de la organización, sus ventajas competitivas, la estabilidad del entorno como tal y que nos va a permitir identificar en el mercado en donde se encuentra, donde hace parte esta empresa, cuál es ese cuadrante exacto, estratégico que conforma esta organización. Conservador, competitivo, defensivo o agresivo. Cuando ya tenemos identificado cuál es el cuadrante que identifica la estrategia de esta organización, entonces vamos a rescatar esas estrategias que ya propusimos en la matriz FODA y decidir cuál es la mejor, cuál es la que se adapta mejor para la organización y a las necesidades de esos factores claves de éxito que ya propusimos. Y eso lo hacemos a través de la matriz CPE, en donde por cada variable que nosotros propusimos como oportunidad, amenaza, fortaleza o debilidad, cuál es el nivel de importancia o la viabilidad con respecto a las estrategias propuestas en el cuadrante estratégico de la organización. Habiendo establecido ese resultado y habiendo tenido clara cuál es la estrategia que vamos a aplicar, entonces vamos a pasar a la fase operativa. En esta fase operativa, que es la última fase del proceso de planeación estratégica, entonces presupuestamos la estrategia, realizamos nuestro presupuesto y vamos a ver cuánto nos vamos a gastar, cuánto nos va a costar implementar esta estrategia. La fundamentamos, la proyectamos, la controlamos y la monitoreamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué herramientas? A través de un presupuesto de costos y gastos, de actas de constitución, matrices de stakeholders y de riesgos,
Valoramos la estrategia como a través de un análisis de sensibilidad y de viabilidad de ese proyecto, que es esa estrategia que estamos proponiendo. El proyecto es la estrategia. En términos financieros, puede ser a través de indicadores tales como el PRI, la TIR, la tasa interna de retorno, que nos va a permitir identificar si es viable o no esa estrategia que estamos proponiendo, ¿cierto? Y finalmente, eso lo pasamos a operacionalizar. ¿Cómo lo hacemos? A través del Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, en donde a través de 4 perspectivas vamos a monitorear y a controlar el cumplimiento de esa estrategia para poder llevar a cabo la visión organizacional de la empresa. A través de esas perspectivas propuestas por los profesores Norton y Kaplan, podemos identificar cuáles son esos objetivos financieros de la organización, esos objetivos internos, esos objetivos de los clientes y esos objetivos orientados a la innovación y al aprendizaje de los empleados y de toda la parte interna de la organización. Establecemos objetivos, metas, estándares de cumplimiento, indicadores de gestión, indicadores de productividad que nos permitan conocer si los objetivos y metas propuestas realmente se están cumpliendo y si la estrategia va por buen camino en el tiempo que nosotros la estamos proyectando. Y asimismo los objetivos corporativos detrás de esa estrategia. Finalmente, los retos de este proceso de planeación y de dirección estratégicas, ¿cuáles son? ¿Por qué hacemos todo esto de la fase filosófica, analítica y operativa? Pues finalmente con la estrategia proponemos crear un valor real para esos accionistas. Construimos la lealtad del cliente porque lo involucramos dentro del proceso. Es parte fundamental de nuestra estrategia. Es un stakeholder importantísimo. Mejoramos continuamente los procesos de la organización. Construimos un liderazgo progresivo y positivo en el mercado. Diseñamos nuevos productos y servicios a través de las posibles propuestas estratégicas. Administramos los riesgos, como les venía mencionando. Proveemos confiabilidad, investigamos los mercados, conseguimos menores costos por transacción, usamos la tecnología que tenemos disponible para poder llevar a cabo ese proceso estratégico. Agregamos valor, pero sin aumentar costos. Y garantizamos, por supuesto, la innovación, la permanencia y la vigencia del modelo de negocio. La única respuesta que hay detrás de estos retos de dirección estratégico es la estrategia. No hay ninguna otra respuesta. Es la única manera que nos permite poder llevar a cabo ese proceso de plan y pensamiento estratégico que estamos desarrollando dentro de la organización. Agradezco su tiempo y espacio. Espero que esta breve introducción a planeación estratégica los motive para seguir adelante en este curso y conocer cada una de las herramientas a profundidad y cómo las podemos aplicar en la organización. Hasta una próxima oportunidad.